Hace un año, cuando entré a la carrera de medicina, una idea surgió en mí. Pero más que una idea, era una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que une a las personas? Es una pregunta que invito a que ustedes también la reflexionen e intenten responderla. ¿Qué es lo que une a las personas? ¿El amor? ¿La amistad? ¿La empatía, tal vez? Y después de tanto reflexionar esta pregunta en mi cabeza, llegué a la conclusión de que lo que une a las personas son historias. Historias, anécdotas que puedes compartir con los demás. Pero las historias no serían lo que son y no tendrían el impacto que tienen de no ser por un elemento muy importante: la memoria. José Luis Borges decía que nosotros somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Y es que para bien o para mal, en nuestra memoria están contenidas todas nuestras acciones, que perduran y trascienden a través de la memoria de los demás. Nuestra memoria está contenida en nuestro cerebro en un lugar llamado hipocampo. ¿Por qué hipocampo? Porque literalmente tiene forma de hipocampo. Y no son más que conexiones entre neuronas que se refuerzan cada que tú recuerdas esa información. Y para que quede un poco más ilustrada la importancia de la memoria para nosotros, quiero hacer una actividad con ustedes. Para esta actividad ocupo que primero piensen en un lugar, el lugar de sus sueños, el lugar al que siempre hayan querido ir. Yo les ofrezco una semana todo pagado a ese lugar, con la persona con la que ustedes quieran, pero con la variante de que al final del viaje no van a poder recordar absolutamente nada, ni tomar ni grabar videos. O les ofrezco una segunda opción, que es una semana todo pagado a Cancún, también con la persona con la que ustedes quieran, pero con la variante de que en ese viaje sí van a poder recordar absolutamente todo. Quiero que lo piensen un momento y me digan cuál escogerían. Quiero que levanten la mano quien escogería la primera opción. Ahora quiero que levanten la mano quien escogería la segunda opción. Como lo esperaba, yo creo que la mayoría escogeríamos la segunda opción, por el simple hecho de que podemos recordar. Ahora, pero si así de importante es la memoria para nosotros, ¿qué pasa cuando la perdemos? Y es en este momento en el que les hablo de una de las enfermedades más tristes en la historia de la humanidad, la enfermedad de Alzheimer. Una enfermedad neurodegenerativa y que es el tipo de demencia más común en todo el mundo. Para comprender cómo funciona el Alzheimer, debemos de situarnos en nuestras neuronas, concretamente en la membrana de nuestras neuronas, que es la imagen que tienen a su izquierda. En la membrana de nuestras neuronas tenemos unas proteínas muy importantes, que se llaman proteínas precursoras amiloides. Estas proteínas son importantes para la proliferación y reparación de nuestras neuronas. Ahora, estas proteínas eventualmente tienen que ser cortadas por unas moléculas llamadas enzimas, pero cuando lo hacemos mal, estas proteínas pueden llegar a acumularse y formar las famosas placas beta-amiloides. Aunado a esto, tenemos otras proteínas que se encuentran en unas estructuras llamadas microtúbulos. Que los microtúbulos no son más que las carreteras que conectan una neurona con otra. Y estas proteínas, llamadas proteínas tau, se encargan de darle mantenimiento a estas carreteras, pero que cuando fallan en su función, también se pueden llegar a acumular, y forman los ovillos neurofibrilares. Los ovillos neurofibrilares y las placas beta-amiloides imposibilitan que una neurona se pueda comunicar con otra, y por lo tanto ya no puedes generar nuevos recuerdos. Y no solo eso, sino que pierdes los que ya tenías. Una imagen de las placas beta-amiloides es la que tienen ahora a su derecha. Antes de pasar a explicar la progresión que tiene el Alzheimer, porque como dije es una enfermedad neurodegenerativa,
me gustaría dejar algo en claro, y es el por qué ciertas personas sí llegan a desarrollar la enfermedad y otras no. Para esto, del 90 al 95% de las personas son factores tanto genéticos como de tu entorno. En tu entorno me refiero a la dieta, el ejercicio o tu estilo de vida, mientras que del 5 al 10% de los casos son factores hereditarios. Una vez con esto en claro, ahora sí pasamos a la progresión que tiene el Alzheimer. En una primera instancia prácticamente es indetectable. El paciente no sabe que tiene Alzheimer, hasta que empieza a perder la memoria a corto plazo. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí recordamos que comimos, que almorzamos o dónde dejamos las llaves. Pues bueno, esto es lo primero que empiezan a perder los pacientes con Alzheimer. Más adelante, la neurodegeneración empieza a impactar en otras áreas de la cognición humana, como lo es el lenguaje. Posteriormente, los pacientes empiezan a perder la memoria a largo plazo. Quiero que levante la mano quien está casado, quien tiene pareja, novio o novia, se ha enamorado o simplemente le gusta a alguien. Muy bien. Ahora imagínense olvidar el nombre de esa persona. Imagínense olvidar cuándo se enamoraron por primera vez de esa persona. O imagínense olvidar dónde la conocieron. Finalmente quedas postrado en una cama esperando el final. Y esta es la triste realidad que viven cerca de 48 millones de personas en todo el mundo. Y se prevé que para 2050 esta cifra se triplique. Se triplique. Estamos hablando de más o menos la población total de México. Pero ahora, ¿qué pasa si yo les digo que la solución está literalmente dentro de nosotros? ¿Qué pasa si yo les digo que la solución está en seres vivos de una sola célula, pero que han habitado esta tierra mucho antes de que nosotros lo hiciéramos? Así es, estoy hablando de las bacterias. Las bacterias nos colonizan prácticamente desde que nacemos y están en todo nuestro cuerpo, y al lugar en donde lo hacen se le conoce como microbiota. Como dije, están en prácticamente todo nuestro cuerpo, pero donde más lo hacen es en el sistema gastrointestinal. Y esto no es ninguna coincidencia, ya que para muchos el sistema gastrointestinal es nuestro segundo cerebro, porque es el segundo lugar donde hay más neuronas después de nuestro propio encéfalo. Y existe una comunicación directa entre nuestros dos cerebros. Por lo tanto, el metabolismo de nuestra microbiota intestinal afecta directamente a nuestro sistema nervioso central. Y esto ha abierto toda una nueva línea de investigación en la cual se ha comprobado que las bacterias tienen un papel muy importante en las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Dentro de nuestra microbiota intestinal, los estudios nos han arrojado que ciertas bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta logran frenar la neurodegeneración provocada por el Alzheimer. Logran destruir las placas beta-amiloides. Y a estas bacterias productoras de estos ácidos grasos de cadena corta les llamaremos las bacterias buenas, ¿ok? Estudios en Japón, en el que se analizó la microbiota intestinal en el Centro Nacional de Geriatría de Japón, de 128 pacientes, entre ellos pacientes con Alzheimer y sin Alzheimer, arrojaron que los pacientes con Alzheimer tienen una disminución en su microbiota intestinal y una disminución en estas bacterias buenas. Un estudio muy similar, pero esta vez en la Universidad de Wisconsin, estudiaron 25 pacientes con Alzheimer y 25 pacientes sin Alzheimer, igual se estudiaron sus microbiotas, y en los pacientes con Alzheimer tuvo también una reducción en la microbiota intestinal y por lo tanto una reducción en estas bacterias buenas. Ahora nosotros normalmente regulamos nuestra microbiota intestinal gracias a dos conceptos muy importantes: probióticos y
prebióticos. Los probióticos son literalmente las bacterias vivas que van a tener algún beneficio para nosotros. El ejemplo más famoso son los lactobacilos. Mientras que los prebióticos son sustancias que van a hacer que proliferen bacterias que tienen algún beneficio también para nuestra salud. Y estos dos están en la dieta que normalmente consumimos. Y con estos podemos regular nuestra microbiota intestinal. Y el estudio que más me emocionó cuando lo leí fue en el que a modelos de ratón con Alzheimer se les dio una bebida probiótica con la cual se logró frenar la neurodegeneración. Y sí, sé que son modelos de ratón, pero probablemente este sea el futuro de las enfermedades neurodegenerativas y de un montón de enfermedades más. Y todo el tiempo estuvo ahí, solo que no lo habíamos visto, no le habíamos puesto atención. Pero ahora sé que ustedes desde sus lugares estarán diciendo, muy bien, Kevin, muchas gracias por esta información, qué bueno que exista un futuro para las enfermedades neurodegenerativas, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo desde ya para también ayudar a regular mi microbiota intestinal y que esta cifra no se triplique? Y es por eso que les traigo 3 consejos que más bien son como una especie de rutina que ustedes pueden ir siguiendo día con día y que les van a ayudar a regular su microbiota intestinal. Intenté ponerlos de manera creativa en esta bonita diapositiva para que no se les olvide, ¿ok? Entonces dice más o menos así: para mantener la salud de mi cabeza, como plátano y manzana con avena para desayunar. En la tarde, unas alcachofas me ayudan a la digestión y en la noche, un kéfir para descansar. Estos alimentos que les pongo aquí, tanto el plátano, manzana, avena y alcachofa, son ricos en prebióticos, que van a hacer que proliferen las bacterias buenas de las que les hablé. Y el último es una bebida fermentada con bacterias vivas, las bacterias buenas, productoras de ácidos grasos de cadena corta. De hecho, esta bebida es muy comercial, la venden en muchos supermercados, así que vale la pena que la próxima vez que vayan al súper, dense una vuelta e intenten buscarla, hay de muchos sabores. Y en conjunto, todo esto son pequeñas acciones que pueden ir tomando ustedes, porque basta con 24 horas para ver cambios sustanciales en la microbiota intestinal. Y es que cuando yo escuché de todo esto, dije, ¿por qué no se está hablando de esto? ¿Por qué no se le está dando la difusión que debería? Y es por eso que estoy en este escenario con todos ustedes, compartiéndoles este mensaje. Porque con pequeñas acciones podemos hacer grandes cambios y así juntos ayudar a que esta cifra no se triplique. Y recuerden esto siempre: un gran cambio empieza por uno. Y yo espero que ese uno sea alguno de ustedes. Muchas gracias.